A todos, bienvenidos a LIESA nuevamente. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de conferencia correspondiente al programa de formación de gerentes de la industria petroquímica nacional. Nuestra conferencia de hoy, el pasado, presente y futuro del sector transformador de resinas plásticas en Venezuela, a cargo de nuestro profesor Khalil Nasser, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a participar esta tarde y compartir con nosotros esta información. Les recordamos que al finalizar la ponencia, el profesor Nasser, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas las pueden formular a través del chat de esta plataforma. A continuación, el ingeniero Gustavo Carrero, coordinador del programa de petroquímica, nos presentará con mayor detalle el perfil de nuestro ponente. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Es un placer presentar al profesor Khalil Nasser. Khalil es egresado de la Universidad Católica como ingeniero civil y posteriormente realiza una especialización en prefabricados en la Universidad de Luisiana en New Orleans. Recién graduado, Khalil se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas en diferentes ciudades del país, habiendo desarrollado algo más de 20.000 unidades habitacionales. A partir del año 98 se desempeña como director gerente de la empresa Plástico Santa Cruz, empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles en polietileno, monocapa o coextruidos. Actualmente se desempeña como presidente de Avipla, presidente de la Cámara de Industriales de Guarena, Guatires, presidente de la Corporación de Plásticos Mirandinos y presidente y gerente general de Plástico Santa Cruz. En nombre de la Fundación Talento de Venezuela y del LIESA, deseamos agradecerle a los asistentes a esta conferencia su atención y en especial a todos los directivos de Avipla y de Cava Envase presentes en la misma. Les dejo con el ingeniero Nasser. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy agradecido por la invitación a Gustavo y a LIESA. Agradecido porque de verdad que en el curso de mejora de la petroquímica, del desarrollo de la petroquímica, de verdad que he podido conocer a profesores que son puro salto alto con medalla de oro, realmente. Unos profesores con una capacidad y un conocimiento del sector muy interesante y me dejaron con mucho conocimiento adicional que no lo tenía sobre el sector petroquímico. Ahora me toca a mí hablar un poco sobre el sector transformador. Quiero darle las gracias personales a Gustavo Carrero y a Freddy Gerke por sus acertados comentarios en todo este tiempo que hemos pasado juntos en el tema, en este curso, en este mejoramiento. La presentación básicamente tiene por objetivo principal qué ha pasado con el sector transformador. ¿Por qué vamos a hablar del pasado si eso ya pasó? Bueno, porque en el pasado crecimos muchísimo y fuimos un ejemplo de sector transformador en Latinoamérica y en América por nuestra actualización tecnológica y instalación de empresas. En el presente estamos disminuidos, por supuesto, estamos en decrecimiento y en el futuro tenemos que subir y crecer en aras de poder cubrir las necesidades de que necesita el país. Entonces, debemos decirles que las láminas tienen un número arriba, que cualquiera que quiera preguntar al final y quiera referirse a una lámina en particular, ahí está a la derecha arriba, está un número 01, 02, 03, y sobre eso se va refiriendo. El tema principal es que hay algunos puntos que pasaré un poquito rápido, porque no son el centro de la presentación, sino ver el sector, y al final me dedicaré al futuro de las recomendaciones totales del sector y por dónde va a ir el sector, a dónde se dirige el sector. Entonces ese es el tema principal y vamos a empezar pues con
con la lámina. Primero, en la parte vamos a hablar del pasado, sobre cadena de valor, capacidades. En el presente, un análisis FODA hecho por un estudio realizado por un asesor, lo hizo Avipla. Y en un futuro, los incentivos y hoja de ruta y propuestas para el sector. Sin más, tengo que agradecerle a Avipla, a todo su equipo, a todos sus directores por todo lo que nos dieron en esta presentación. Se me había olvidado. Ahora entonces vamos a la siguiente lámina. Déjeme ver que no pasa. Ajá, ok. Sobre la Asociación del Plástico, una asociación de 1965, le brinda apoyo al sector. Avipla en este momento actualmente tiene 239 afiliados. Nos dedicamos mucho a la orientación y a la promoción y a la información en la oportunidad siempre que la podamos conseguir, y asesoría gratuita en materia de normalización. Este es un cuadro que nos menciona más o menos los eslabones de la petroquímica, ¿no? En todas sus partes. Nosotros somos el quinto eslabón que se encuentra en este momento aquí, y son los productos plásticos, empaques y envases. Eso es lo que nosotros nos dedicamos mayoritariamente. En el siguiente lámina tenemos otro enfoque. Para este enfoque viene el estudio de Avipla que realizamos recientemente a principios de 2020, y los ves de otra manera, concebidos de otra forma, donde ves los eslabones de la cadena que están aquí: la transformación de la industria plástica, la industria petroquímica, los insumos básicos y el mercado a cual nos direccionamos, y algunos de los productos que hacemos. El sector tiene una gran cantidad de eslabones en cada uno de los grupos que conforman el sector de la cadena de valor. En eso tenemos 73 eslabones. Eso es lo que nos dice que es un sector que la coordinación de él o su puesta en marcha de nuevo a unos niveles mejores requiere bastante trabajo y bastante participación, tanto privada, pública, empresarial, para coordinar todos los eslabones. Aquí tienen en el complejo María Campos un ligero paneo hasta donde podíamos conseguir algunos valores sobre las producciones de los polietilenos de alta, de baja, de polipropileno. Hasta el 2012 tenemos esto. Luego del 2012 ya la información no se ha podido completar, y estamos de aquí empezamos a ver quizás el descenso de la situación. Aquí se lo voy a pasar un poco rápido porque son todos los productos que fabrica Pequiven, uno por uno, en todos los polietilenos lineales, los octenos, los productos de baja densidad, los polietilenos de alta, y lo más importante está en esta lámina, que es que Pequiven fabricaba aproximadamente 36 productos diferentes para el sector. Y eso era una gran responsabilidad, siendo el único productor nacional, y eran productos de excelente calidad y con muy buen performance en el momento que lo podían hacer completo. Después tenemos las exportaciones. Como ustedes ven, tienen que pararnos en el 2014-2015 aproximadamente, que es donde empieza el decrecimiento. La situación del sector no viene del producto del COVID, viene de antes. O sea, veníamos ya aquí en los niveles de exportaciones de los últimos segmentos de la química intermedia, de la petroquímica y de la química diversa. La caída después del 2014-2015 ya se empieza a acentuar.
Aquí están todos los eslabones de la cadena. Un tema importantísimo es que el sector está en todos los eslabones de la cadena. Está completamente en todos, son 12. Le pasó los primeros, pero está en todos los eslabones. Nosotros teníamos representación, empresas, ahí nombramos algunas empresas porque estamos hablando de más de 1000 y tantas empresas que en un momento hubo en Venezuela. Y esos son los eslabones que conformamos. El sector plástico en ese momento era un sector de un auge tremendo, de un crecimiento bastante fuerte y una tecnología instalada muy. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora fíjense bien, aquí está un cuadro donde te dice las importaciones de polímeros y déjeme, es que quiero ocultar. Fíjense, yo lo que aquí vemos cómo el sector transformador a partir del 2020 empieza una importación. Ya en el 2019 teníamos una caída, veníamos ya importando, pero en el 2018 empezaron las importaciones, 2019 se acentuaron y en el 2020 se acentuó muchísimo las importaciones de polímeros para el sector, para consumo propio. Todo eso es por el tema de Pekín que bajó la producción lamentablemente. Después tenemos la parte del pasado del sector. Bueno, aquí es una gráfica donde ustedes pueden apreciar el pasado del sector. El sector es un sector que cubría casi todos los estados venezolanos. Teníamos capacidad de 258.000 toneladas al mes, las cuales no podían en algún momento ser cubiertas directamente por Pequiven en toda su extensión. Hubo momentos en que Pequiven importó materias primas y en ese momento operábamos a 232 y generamos unos 57.000 empleos. Los estados centrooccidentales fueron los estados de mayor impacto en cuanto a la instalación de empresas. En el año 2004, 2005, 2008 se instalaron bastantes empresas en el Táchira y llegaban, según números que hemos manejado de diversas fuentes, eran como 1.100 empresas que había entre pequeñas y grandes, y al final concluimos que podríamos hablar de 827, o sea que la capacidad instalada en esos momentos del 2008 se estaba usando en su máxima expresión del sector. Aquí tenemos las empresas más ranqueadas en diferentes estados en el 2008. Como lo ven, hay 5 empresas aquí que están, y así lo hemos hecho para un resumen para ustedes, para todos los estados. Ahí tienen a Carabobo, en este momento tenían empresas con una gran potencial. Tienen a Aragua, que también, no tan grandes, pero sí bastante interesantes los tipos de empresas. Tienen a la zona de Lara, que también tenía empresas como Turica, como Gemaca, que todavía están activas. Tienes empresas en el Zulia, que también fue un potencial, estando tan cerca de Pequiven, en el Zulia, donde se produce la materia prima. Y aquí les quiero enseñar por qué le hablamos del pasado. En este estudio que hizo con Industria en el 2017, la tecnología nuestra no tenía nada que envidiarle a muchos países y estábamos en relación a la edad del capital de Estados Unidos, estábamos más bajos, teníamos 6.9 versus 7.5, o sea que fue un sector que en poco tiempo creció y creció bastante con instalación de industrias y de nuevas tecnologías. Fue un sector que estuvo en el tope de Latinoamérica, el sector plástico nacional. Es interesante que lo sepan porque nosotros no venimos de abajo para arriba, venimos de arriba para abajo, que es muy diferente. Nosotros conocemos cómo reactivarnos, conocemos dónde
dónde conseguir nuevas tecnologías y sabemos cómo hacerlo y tiene experiencia el sector. Presente del sector. Antes de hablar del presente del sector, les quiero traer una lámina, porque los cambios en Venezuela realmente son rápidos, diferentes y furiosos. Todo el tiempo. En más de 20 años hemos tenido cambios con amenazas de paralizaciones de las empresas por parte de los directivos, por parte de políticas económicas que no llegan, con peligros de cierre total. Son rápidos y el tema, uno de los temas que no ha podido quizás todo el sector captar, es que la estructura de mando no puede ser piramidal hoy, porque la combinación COVID y Venezuela requiere otro tipo de gerencia, que no es el mismo que se requiere en otros países. Aquí tenemos otra situación diferente, que si perdura en el tiempo tendremos que adaptarnos a ella. Fíjense bien, si ustedes ven esta lámina, este es el viejo paradigma de siempre, el que hemos visto con frecuencia. Tienes aguas tranquilas en otros países, tienes al director de la orquesta viendo hacia dónde se dirigen, pero los otros andan de espalda. Esto es un sentido figurado, por favor. Simplemente lo que quiero mostrarles en la lámina siguiente, que la cosa no es así. Si usted está en Venezuela, está un río con muchos obstáculos de aguas fuertes, turbulentas, donde si el equipo no se junta, incluido las jefaturas, incluidos los gerentes, inclusive la lancha no se va a mover adecuadamente o puede ir a otra dirección. Entonces el trabajo en equipo y el concepto de liderazgo es otro, no es el mismo. Aquí esto es un punto aproximado. No podemos estar claros de que ese es. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Hemos podido hacer pequeñas encuestas donde hemos podido, porque la información no se entrega. Nadie le interesa decir que está mal o que no está trabajando. Pero nosotros pudiendo estimar que esas capacidades a lo mejor están en 258, lo más seguro que hayan disminuido porque quizás algunos están parados, porque los equipos no se han adecuado, pero la capacidad operativa no llega a 23.000 toneladas por mes, creemos nosotros. Podemos tener algún error ahí, y la generación de empleo, por supuesto que no estimamos que sea cerca de las 16.000 personas. Esa es la caída en el presente del sector. Aquí ven un dato de Conindustria donde ven los sectores, las capacidades utilizadas. El sector plástico se ha mantenido en ese orden, baja un poco pero sube, está aquí abajo, 15, 16, 16, 16, 239. Nosotros pensamos que quizás habría de esas 239 que tenemos afiliados, quizás 72 son las que están operativas, y estimamos que solamente es referencial estas láminas para que ustedes tengan una idea. Más de ahí puede ser un poco más, pero que las 239 estén activas es muy difícil. Ahora, si ustedes ven aquí la cantidad de empleados que tenía el sector, como ven, esto es el porcentaje de empresas, el porcentaje entre 0 y 20 trabajadores que tenían las empresas en el 2010, entre 21 y 50, entre 51 y 100. Si ustedes ven el 2019, ya hay muchas más empresas que están entre 0 y 20, por supuesto disminuyó la cantidad de empleo, ya pasamos todos a ser pymes, o la mayoría pasó a ser pymes. Fíjese que aquí de 46% de empresas que estaban entre 101 y 500, ahora hay 19, ha ido bajando, y eso lo que le dice a usted que el sector ha venido siendo pequeño casi todo. Aquí se ve la capacidad del sector, la capacidad del sector plástico en relación al potencial que tiene la capacidad instalada. Fíjese que entre 10 y 30 está el 66% para el 2019, con 15% estarán menos de 10,
y entre 30 y 50 011, cuando en los otros años era totalmente al revés. El sector como sector importador y exportador, en relación al valor de las exportaciones del sector industrial en general, el plástico y manufactura de verdad que tiene porcentaje bastante bajo. No hemos sido nosotros un sector exportador nato. Y en las importaciones igualmente es muy limitada las importaciones del sector, lo cual nos indica que no somos un país ni importador ni exportador. En Venezuela cubríamos la demanda nacional con los suministros de materias primas nacionales y el mercado era bastante suficiente para mantener todas las empresas que estaban en su momento, pero ahora el juego es otro. Relaciones con Colombia. Nosotros no podemos dejar las relaciones con Colombia fuera de foco, porque con Colombia es donde nosotros tenemos mayores problemas hoy por la competencia desleal. Cuando llamamos competencia desleal, lo que estamos hablando es de que no es que los colombianos son desleales, no. El tema está en que el tema con Colombia está en que nosotros necesitamos hacer aspectos regulatorios que nos permitan mejorar esa relación con Colombia y proteger el mercado nacional, porque es que si no protegemos al mercado nacional, es difícil que nosotros podamos funcionar mejor. Es lo que todos deseamos y es lo que todos ustedes también desean, porque tendremos una Venezuela mejor y una Venezuela donde podremos darle lo mejor de nosotros para ir al desarrollo venezolano. Si ustedes ven aquí, tenemos la comparación de la Colombia versus Venezuela en relación a las exportaciones. Aquí ven números de 1000 y tanto, y aquí mire dónde estamos nosotros comparado con Colombia. O sea, Colombia ahí nos lleva un margen enorme. Si vamos a las importaciones, vuelves a lo mismo, son márgenes muy limitados los nuestros y en descenso. Lo mejor es unos buenos márgenes era aproximadamente 2013, y eso nos ha llevado ahora a otro tipo de números. Pero ahora, si vamos al porcentaje de materia prima que en este momento requerimos, según se ve aquí en el 2019, después de venir aquí de una manera tranquila, ya en el 2019 el 85% de más de las 50% de las empresas están importando el 85% de sus materias primas. Eso es una gran oportunidad para Pequiven, es una gran oportunidad para poder mejorar la situación nacional y poder cubrir parte de las necesidades. Ahora, si vemos la competencia desleal, esa es también de la encuesta nuestra que se hizo y se manejó. La competencia desleal más fuerte que tenemos es de Colombia, por ser un país hermano y fronterizo, China, Rusia y Turquía. México, poco menos Estados Unidos. Ahora volvemos a lo mismo. La competencia desleal es producto de falta de que nos pongamos de acuerdo en cómo protegemos al sector nacional para que lo que se producir aquí se mantenga aquí. Si ustedes ven aquí el PIB venezolano y ven el PIB de la manufactura, fíjense que el PIB del caucho, del plástico y caucho era 4, 4, 4, 5, 5. Aquí subió, pero subió porque el PIB manufacturero nacional se cayó. Pero aquí se puede evidenciar que el plástico, y es así, fue uno de los últimos sectores transversales que cayó en de cierre de empresas, y eso fue uno de los últimos que logró caer, y bueno, nos hemos mantenido ahora el 9%, quiere decir que seguimos produciendo. Esa fuente del Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el origen
actual de las importaciones de resina, el 81% es de Estados Unidos y el 36% es de Colombia. Y de Europa 31%. Pero eso fue en el 2019. Todas estas encuestas, del 2020, todas estas encuestas deben haber cambiado, porque ahora traer algo de China vale $15.000 el flete y más. Y si lo quieres expedito, pagas hasta $20.000. Entonces, si estás en ese esquema, tenemos una ventaja que deberíamos aprovechar nosotros, pero las mayores importaciones vienen de Estados Unidos para Venezuela en materia prima, porque es lo más cercano que tenemos. Yo aquí les voy a hacer un análisis FODA a ustedes. También va a ser corto, pero quiero que sepan que este análisis, si lo hiciéramos hoy, 2021, después de 2 años del COVID, quizás los puntos sean diferentes. Aquí, como ven, el recurso, una de las fortalezas es el recurso humano que tiene el sector. Era bastante tecnificado, muy bien preparado y podía compensar. Por otro lado, les va a parecer que es una debilidad, por supuesto. Si hay un arranque, vamos a tener debilidades porque no estamos completos con recursos humanos para un arranque progresivo. Es el sector menos rezagado, es el sector que tiene capacidad de producción y la posee. Teníamos la ventaja que todavía había insumos que provenían locales, insumos y materia prima por parte de los insumos locales, generamos bastante empleo y es fácil de reactivarse, y tenemos una fortaleza que estamos en todos los estados, en muchos de los estados venezolanos. Esa es la competitividad. Otro de los temas que tenemos es el tema de las oportunidades que tenemos. Una oportunidad de las exportaciones, esto es bien difícil, esto no es fácil, no tenemos precios para competir en las exportaciones. Hay una labor intensa que está haciendo ABEX para apoyar todo lo que venga de exportaciones, y con industria también, y Avipla por supuesto, pero ABEX ha hecho una labor tremenda. Pero esto para nosotros, para el sector plástico, no es fácil. Hay precios que entran de Colombia que nosotros no podemos competir con ellos. Puede haber un crecimiento de mercado, sí hay un desarrollo de nuevos productos, sí hay nuevos productos emergentes en los estados. Cada estado emergen productos diferentes. Hoy las grandes empresas ahora son pequeñas, hablo de no solamente de plástico, sino en generales, y se han crecido nuevas empresas, nuevos emprendimientos, y han desarrollado nuevos productos, y hemos tenido que desarrollar nuevos productos nosotros también. Hay una diversificación de productos bastante fuerte. La oportunidad es que el COVID también permitió en la parte medicinal, en la parte de alimentos, que el sector trabajara, porque el sector fue uno de los mejores sectores que se pudo amoldar a los objetivos por lo que pasó en lo del COVID. Ahora, si pasamos a las debilidades, bueno, el servicio agua, luz y otro, eso es bien conocido por ustedes, eso no hay. La obsolescencia tecnológica es relativa. ¿Por qué le digo que la obsolescencia tecnológica es relativa? Porque si nos dicen que nos reactivemos ya de 100 toneladas a 400 toneladas, sí tenemos problemas, ahí vamos a tener problemas. Pero la situación país hoy, Venezuela, nos permite que con estas tecnologías que hoy tenemos, que estuvo de punta en su momento, cerca del 2008, hoy funcione para los requerimientos nacionales. Una vez que el sector nacional se recupere, la economía se recupere, sí vamos a entrar en problemas de tecnología, porque sí la hay. Si nos comparamos con otros países, hay ciertas cosas que nosotros no tenemos en este momento. Pero podríamos, en una reactivación con los que tenemos, volver a producir y cubrir la demanda nacional, que es lo que les interesa ahora. El éxodo continúa, los financiamientos son muy necesarios y no los tenemos. Los aranceles, las leyes y los aranceles en este momento son desfavorables. El único arancel favorable es que podemos traer materia prima sin pagar arancel, pero igual entran productos terminados puerta a puerta que no pagan arancel y no pagan IVA y no pagan. Y hay un deterioro del mercado comercial bastante acentuado. En relación a las amenazas, hay una fuga de recursos humanos, sí la hay.
y los mejores recursos humanos tienden a buscar mejores situaciones, lo cual es cierto, es viable y es así, pues. En la caída del consumo sigue siendo un problema grave. Los cambios que hace el gobierno son todos rápidos y eso hay que tenerlo analizado, y el problema de la electricidad y capital de trabajo son muchísimos. La apertura de las importaciones para el 2020 a principio no era tan fuerte. Ahorita la apertura de las importaciones de productos terminados es enorme, es bastante fuerte. Bueno, y aquí vamos a pasar entonces ahora a la competitividad del sector. Vamos a hablar de la competitividad del sector. Estas láminas las voy a enseñar. Los principales factores de competitividad de las empresas es la infraestructura que tienen, porque tenemos buenas estructuras, bastante buenas la mayoría. Teníamos tecnología, todavía la tenemos, pero podemos innovar. Hay laboratorios, tenemos muchos que tienen laboratorios y pueden innovar. La formación ya empieza a pesar, a hacer peso específico, necesitamos mejor formación. Y el costo de recursos humanos, aunque está ahí, pero todavía no ha sido caso grave. Pero si de persistir esta situación, llegará un momento que tendremos que bajar el nivel de producción más todavía, y los recursos humanos, vamos a tener una inserción de recursos humanos bastante grande. En investigación y desarrollo sí es un factor hoy de competitividad fuerte. Yo considero que ese 9 es muy poco, pero esos fueron los resultados de la encuesta que nosotros hicimos. En relación a las estrategias o ventaja comparativa, el conocimiento, conocemos muy bien el mercado, no son empresas nuevas todas, mínimo tienen 8, 9, 10 años, y otras que tienen 40, 45, 55 años, una localización geográfica favorable. Hasta ahora los costos laborales se podrían decir que están bajos relativamente, digo relativo, y es importante, ahora prevalece mucho más el tema de participación de los clústeres. Eso es un tema que voy a tocar más adelante. Los endógenos que nos afectan: capital de trabajo, capacidad tecnológica, recursos humanos y capacidad productiva. La inflación, por supuesto, pero en este momento la inflación ha sido un poquito más dominada relativamente. Factores exógenos que nos limitan: la hiperinflación, que nos limitan en su momento, hay que trasladarse a febrero 20, falta de financiamiento, devaluación, inseguridad jurídica y ley de trabajo, y las regulaciones. Eso ha traído, eso es un factor limitante en eso. Las principales fuentes de conocimiento de las empresas, y ahí entramos con el IESA, la fuente es el reclutamiento de recursos humanos. Hay un tema de consultoría que se está usando bastante en las empresas, porque también lo menciono, a veces los empresarios, a pesar de ser dueños, de tener no sé cuántos años en el sector, tampoco sabemos a veces cómo tenemos que actuar. No es fácil a veces dar con la actuación como debe ser en el momento justo y en el momento preciso. Y el tema de las universidades. Yo diría que las universidades no están hoy, no todas, con los pensum que se adecúen a la situación Venezuela. Debería haber un mayor acercamiento con las universidades y con los centros de investigación, hablo del sector plástico en general, mayor acercamiento y adecuaciones para la Venezuela de hoy. No es la misma Venezuela de ayer, ni va a ser la misma Venezuela de mañana. Entonces hay que adecuar un poquito más, no es una crítica a las universidades, por favor, hemos trabajado con las universidades, pero creemos que ahí hay tela que cortar a favor del sector empresarial. Es una opinión muy personal mía. En relación a los financiamientos, señores, aquí no hay financiamiento de ningún tipo, de nada, es muy poco, no hemos visto financiamientos desde el 2015 en adelante, y lo que requerimos es largo plazo, tasas y años de gracia como cualquier financiamiento. Entonces ahora, las restricciones más grandes que tenemos, el régimen legal 11 es algo que, el régimen legal 11 tiene un problema que cuando está por vencerse,
no lo dicen qué es lo que va a pasar, sino unos días después. Entonces, mientras tú no sepas qué van a hacer con el régimen legal 11, no puedes traer importaciones, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Ese es un tema. Los impuestos municipales, los impuestos nacionales y tributarios, es un tema es una restricción. La ley, el financiamiento y el encaje legal no ha permitido que los bancos nacionales financien. El costo, la ley de costos y precios justos, cada vez que aplican una ley de costos, no hay producción. El tema de electricidad se torna bastante grave y va a seguir siendo grave por lo que hemos podido oír. La legislación regular hay que revisarla y adecuarla. Insisto, en la Venezuela de hoy. Hay que adecuarla. Si no adecuamos todo eso, seguiremos con la... Aquí sí voy a entrar en el tema que creo que es el tema central de esto, y es el primer tema. Bueno, vamos a empezar con un tema que son las hojas de ruta. En un trabajo que hicimos conjuntamente con el BID, y hablaré un poquito más adelante también, bueno, se llegó a la conclusión de los que estábamos ahí, de que había un tema de trabajar sin transición y otro tema de trabajar con transición. Pero ¿cuál es el tema? Los puntos de partida que tú vas a llevar para hacer todas esas rutas, una u otra, o las alternativas a considerar. Entonces, cuando tú hablas, tienes que ver la dinámica global. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué va a pasar en el mundo? O sea, ahora después del COVID. ¿Cuál es la situación de la economía nacional? ¿Serán promesas que no se van a cumplir? ¿Habrá alguna mejora en la economía nacional real? ¿Cómo está el sector industrial en este momento? ¿Cuál es su situación? Eso hay que saberlo, porque hay un tema de los gremios que tenemos, que es que a veces no tenemos la información para poder hablar con fuerza y con decisión sobre la realidad de los sectores. Cuesta muchísimo, muchísimo sacar información. Muchísimo. Entonces, ¿cómo vas tú a proyectar un sector si no tienes la información para proyectarlo? Y eso es lo que Avipla trató en su momento haciendo el estudio de ver, y vamos a seguir haciendo otros estudios de seguir viendo cómo manejamos esto, cómo sabemos. La cadena de valor, como ustedes vieron, ya les hablé de las cadenas de valor, es bastante larga, bastante amplia. Entonces tú no haces nada en un carro si le falta aire a un caucho, es igualito. Y cualquiera en la cadena de valor, el caucho tiene que tener aire, igualito. Hay que tener toda la cadena de valor trabajando para que los sectores puedan hacer lo que deben hacer las empresas. La población va a seguir, va a haber una posibilidad de que la población consuma más, que haya mayor consumo, o habrá momentos en que sí los va a haber y otros después no lo va a haber. Esa es la incógnita que tenemos nosotros como empresarios. Y la situación del territorio venezolano, que todos la conocen, no es el tema mío para hablarlo aquí, pero saben cómo está el territorio venezolano hoy. Entonces, todo esto merece que se hagan medidas excepcionales inmediatas para abordar como primer tema la emergencia humanitaria y restableciendo bastante la vigencia de la Constitución nuestra. Hay que empoderar a la sociedad civil para contraer los mecanismos, los acuerdos públicos, privados, para mejorar toda la actividad económica, porque mejorando la actividad económica y la actividad productiva es la manera de generar empleo nacional. Entonces, si no hay transición, entramos en modo de supervivencia. Seguiremos en modo de supervivencia. Estamos en modo de supervivencia los empresarios. Y aquí es donde yo digo que a veces no todos saben manejar ese nivel de supervivencia en Venezuela, y es lógico, pues. Hay algunos que no quieren enfrentarse a ese modo. Hay otros que sí están dispuestos. A todos hay que respetarle su decisión. Después el tema de presencia de sanciones puede prevalecer sin transición económica.
hay limitaciones financieras, tienes un deterioro continuado de los servicios más básicos, con algunas mejoras, esperemos que sigan mejorando, no deseamos mayor deterioro, y el poder adquisitivo de la población, muy disminuida en el mercado en caída. Si hay transición, primero hay que aprobar una ley marco para la transición económica. ¿Para qué vas a crear la ley marco? Para crear acuerdos que faciliten la entrada de cooperación financiera internacional. Si ustedes lo consideran, necesitamos financiamiento internacional del sector para adecuarse a la realidad productiva mundial. Y eso es una etapa donde los acuerdos marcos para buscar estabilización y las reformas estructurales que el país necesita hoy, y un estímulo especial al sector privado y como a sus actores y socios. Hablando de esto con los entes internacionales, lo que se observa es que si hay posible transición económica o mejora económica, los que estén trabajando actualmente, las empresas son las que primero van a recibir el apoyo para que continúen su gestión, para que continúen cubriendo las necesidades. Ahora, en la segunda página, si no hay transición, ¿qué va a pasar si no hay transición de ningún tipo? Que bueno, tenemos que seguir monitoreando el entorno regulatorio institucional y el marco legal. No tenemos otra como empresario. Hay que estar pendiente de la ley antibloqueo, que por supuesto causa problemas. El decreto 4048, que es el decreto donde está el régimen legal, eso, bueno, hay que estar pendiente a ver qué pasa. Las políticas de producción nacional, ejemplo, Pequiven va a producir, esperemos que sí, deseamos que sí. Y la nueva ley de industria petroquímica, que va a entrar o ya la están analizando, que debería ser una ley como muchos de los estudiantes, que de verdad los felicito a los estudiantes que me tocó darle las clases por su tremenda opinión sobre las preguntas que les hice, y una es de la ley petroquímica, donde lo que se pide es que no se politice la industria petroquímica, porque la industria petroquímica es una necesidad nacional para todos los sectores industriales, no solo para nosotros, sino para todos los sectores. La petroquímica mundial es un ente muy importante. Y la ciencia y tecnología, que se ha convertido lamentablemente en un pago. Eso se ha convertido en un pago, eso es todo. Más de ahí no hemos podido ver más nada. Después tenemos que consolidar estrategias de supervivencia y reactivación del sector empresarial basado en buscar financiamiento, asociatividad de mercado. La economía circular y el emprendimiento, que es un punto interesantísimo, pero la economía circular y el reciclado, para lograr eso es una decisión país, eso no es una decisión de un sector productivo o del sector plástico. El plástico vino para quedarse, el plástico no se va a sacar, el tema es cómo lo manejan. El tema del plástico hoy no somos nosotros, es cómo lo manejan. Como decía el profesor Frediger, que de esa palabra la tomé, el plástico vino para quedarse. El problema somos nosotros. Y aquí en Venezuela no es eso, reciclado, la economía circular se torna difícil, salvo las empresas que sí tienen su propio reciclado, lo reciclan y lo vuelven a colocar de nuevo. Pero fuera, lo que pasa para la calle, eso no tiene dueño. Simplemente los botaderos, y eso en los botaderos es una mafia. Los programas es importante, sin transición, el fortalecimiento de los entes institucionales como Asoquim, Avipla, Cabembase, Aves, con industria. ¿Por qué? Porque la información de qué está pasando en los sectores no al 100% la tienen las asociaciones. Entonces debe haber un programa de promoción, igual que hace AVEC, de promoción de las exportaciones, muy bien, ya lo dije. Y un programa de reactivación paulatina y progresiva de las empresas mixtas petroquímicas vinculadas con la cadena. Eso es importantísimo para el sector hoy.
Sabemos que tiene que ser lento, que tiene que ser progresivo, pero no podemos dejar caer a la petroquímica. Ahora, en la parte de preparación a la transición, si en caso que la hubiere, aquí vamos a entrar más en crear los comités técnicos de trabajo con programas de abastecimiento y acceso a alimentos y medicinas, que son los primeros que tienen que entrar en los análisis y los estudios, porque los alimentos es el principal fuente de que mejoremos la situación nacional de algún momento, y por supuesto la medicina y el agroalimento. Eso es un estudio de hay que crear los comités de trabajo. También hay que fortalecer los encadenamientos sectoriales o los eslabones para las emergencias. Aquí el tema es que si no hay un estudio de las cadenas que tú vas a promover en el inicio de una transición, y eso se hace de manera política y no de manera ordenada y disciplinada, como lo tienen que hacer los sectores industriales, no vamos a avanzar. Tenemos que hacer los estudios de quién es primero, quién es después, qué es lo que le interesa al país hacer, qué nos interesa, qué es lo principal para el país, y eso. Después estudiar las dimensiones de los mercados potenciales de los cuales tú vas a apoyar en primera instancia. Ver el tejido industrial y lograr materializar y consolidar acuerdos para la programación de suministros. Hay que hacer acuerdos de suministros, primero serán importados y en la medida que el país se recupere, poco a poco disminuyen las importaciones y arranca la producción. Los que piensan que esto no va a ser posible. Todo tiene que tener su tiempo y su, como decimos, bajan las importaciones y suben la producción nacional. Las etapas son esas para poder estabilizar y hacer una reforma estructural. Ahora, en la hoja de ruta de la cadena de valor, en la preparación para la transición, el Plan País Agroalimentario, lo han denominado PPA, ese es el planteamiento central, que es avanzar hacia una seguridad agroalimentaria. No podemos estar importando todos los alimentos que necesitamos para Venezuela, siendo un país privilegiado y que lo puede hacer y que tiene cómo hacerlo. Y eso lo establece la Constitución en el artículo 305 vigente. Garantizar 13 rubros de consumo básico, eso es lo que se está proponiendo inicialmente. 89% de calorías y 97% de proteína. Con eso buscaríamos la recuperación del sistema de distribución, que se ha perdido bastante. Hay otras empresas que lo han mantenido gracias y un gran esfuerzo, pero los sistemas de distribución hay que mejorarlos. La recuperación de la producción agrícola y agroindustrial. Fíjese que aquí no se habla de recuperar industria que no sea esa, porque tenemos que empezar por volver a ser el país que teníamos producciones nuestras para todo, y eso va a provocar que el resto de las industrias también surjan y avancen, como son en los empaques flexibles para alimentos, las tapas, los insumos no agrícolas. El financiamiento es una opción que tiene que ir hacia los sectores del agro, pero igual hacia los sectores productivos que estén dentro de la cadena, dentro del eslabón de la cadena del país agroalimentario PPA. Y hay algo que se ha denominado el SAP, que es institucionalizar las cadenas agroalimentarias, pero con participación del sector privado. El sector agroindustrial no puede estar en manos solamente del gobierno. Tiene que estar en manos de la participación del sector privado. Aquí no estamos diciendo que el gobierno no participe, estamos diciendo que el sector tiene que participar, porque al final el sector es el que va a poner como decimos, todo el esfuerzo para lograr encadenar todos los eslabones y que todo cuadre con las normativas vigentes o con las normativas que se hagan. En base a eso tenemos el tema de las propuestas. Me quedan 3 láminas.
las propuestas. Primero, suministro de materias primas y suministro de productos y buscar que los productos terminados de las importaciones no lleguen a Venezuela. Mientras Pequiven no se reactive, permitir la importación de materia prima, como lo ha hecho hasta ahora. De verdad que yo diría que las importaciones de materia prima en las aduanas venezolanas de plástico, de verdad no hemos tenido novedades mayores, se ha cumplido bien, hemos podido sacar los containers sin mayores problemas. Ahí no ha habido de verdad problemas más que introducir el container y traerlo en ese lado. Pero en el resto de la cadena, que es los productos terminados, hay que empezar a limitarlo. En el 2019 tú no podías limitar la entrada de productos terminados porque no había productos en Venezuela, y ustedes lo saben, los mercados estaban vacíos. Entonces, bueno, hay que hacerlo como todo gobierno lo tiene que hacer, pero ya ahora hay productos. Oye, vamos a tratar de incentivar la producción nacional en plástico. El régimen impositivo, nosotros no estamos diciendo que no estamos de acuerdo con los regímenes impositivos, pero señores, tienen que ser tasas razonables y acordadas, por lo menos, pero no tasas como hay impuestos municipales donde cada municipio tiene impuestos diferentes, a tasas diferentes, y eso ya dijeron que lo iban a normalizar, pero hasta la fecha no había ninguna normalización. Hay estados que han respetado un poco esos impuestos municipales, es lo que nosotros sabemos, pero hay estados que no, y municipios que sí, y municipios que no. Entonces tenemos una Venezuela para uno y otra Venezuela para otro, lo cual no para el empresariado eso no funciona. Por supuesto, abrir la línea de crédito de compra de materia prima, ese es lo más grave que tenemos en el sector, porque lo estamos haciendo a pulmón y eso no permite crecer en la adquisición de inventarios de seguridad. Inventarios de seguridad, no estoy hablando para vender, que todo sea, no, inventario de seguridad, que es lo mínimo que debemos tener. La revisión de la normativa legal, régimen 11 y 14, eliminación de los precios justos. Porque aquí en Venezuela, cada vez que ha habido un control de precios, el material no lo hay. Eso lo hemos visto, lo hemos palpado, no estoy diciendo nada nuevo. Los aranceles. Aquí hay un tema, cambiar los aranceles de productos terminados para el sector plástico, eso pareciera que no va a poder ser, pero sí pueden ellos poner que cumplan, porque los productos entran sin arancel y sin pagar IVA. ¿Cómo competimos nosotros con un producto terminado que no paga IVA y que no paga arancel? Y ahí nada más hay 21% o más, o 23, 25%. Ese es el número que necesitamos nosotros para llegar a los precios de los productos importados. Pero tiene que ser algo provisional, temporal, que ayude al sector a hacer el trabajo que sabe hacer y que lo puede hacer. Seguimos insistiendo ante cualquier opción, promover que la nueva ley petroquímica se ajuste al país de hoy y que no sea politizada. Organizar el régimen cambiario, y muy importante, que este es otro tema que de verdad ha sido arduo para Vipla, que es la creación de los clústeres de importaciones y exportaciones, porque esos clústeres requieren un financiamiento. La creación de ellos y el movimiento de ellos requiere un financiamiento, y la asociación como Avipla ese financiamiento no lo tiene. Pero los entes multilaterales sí están de acuerdo en financiar eso para la creación de esos clústeres, porque si todos son pequeños, como ustedes lo vieron en las láminas, todos somos pequeños. Salir a importar uno por uno es costosísimo, pero si salimos a importar en clústeres similares, pudiéramos tener mucho mejores resultados con mucho mejores costos. Igual exportaciones e importaciones en el grupo. Ese es un tema que, aunque está en el punto 7, es el número 1, y ahí sería interesante oír a Liesa en estos temas,
de clúster que son definitivamente una solución y un apoyo al sector industrial. Por último, vamos viendo las propuestas inmediatas, que es resolver el tema de los servicios públicos. Ese es un tema muy amplio, muy alto, de mucha fuerza y de mucho costo, porque el tema eléctrico lo hemos ido resolviendo de alguna manera, algunos con compra de plantas, pero cuando tienen las plantas, los que tienen plantas ahora o no tienen gasolina o no tienen gasoil, está igualito pues. Los que adquirieron las plantas ahora están peleando por el gasolina y gasoil, y eso no es una solución. Eso es un eslabón de la cadena que hay que solucionarlo. Entonces, si no se resuelve el tema de los servicios públicos progresivamente, aquí no tenemos, por lo menos la electricidad, no es posible hoy que somos pequeños, hay empresas que tienen que pagar 1000 kVA, apenas tienen que pagar por 1000 kVA, consuman o no, cuando consumen 100 o 200 kVA mensuales. ¿Por qué? Porque no están trabajando, pero tienen que pagar 1000 kVA. Entonces le hemos hecho propuesta al EGUA, al Corpoelec, del tema de, bueno, pero pues cóbrame lo que consumo para la Venezuela de hoy, para la situación de hoy de los venezolanos. No estamos hablando que no cobren, porque si están donde están es porque no cobraron los servicios. Bueno, cobren lo que tengan que cobrar, lo que es justo cobrar, pero me vas a cobrar unas tarifas de 1000 kVA cuando yo no consumo ni 200. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Esos son temas que hay que tratarlos. Los incentivos fiscales para la inversión privada, para buscar que haya una repatriación de capitales, que sí la puede haber. Si hay un cambio de la economía, por lo menos en el sector plástico, nosotros estamos seguros que va a haber inversión privada y repatriación de capitales. Estamos seguros que lo van a hacer, porque todavía las industrias nuestras no están para cerrar, todavía tienen vigencia. Revisión de la ley laboral, cambiar inamovilidad por estabilidad, ese parece que es un tema que los políticos no quieren tocar. Este es igualito que el tema del aumento de la gasolina cuando el precio de la gasolina era mínimo. Esto es igual, esto no lo quieren tocar. También ofrecer facilidades a las exportaciones. La promesa de disminuir las trabas burocráticas de las exportaciones continúa. Han mejorado, yo tengo muchos años, 5 o 7 años oyendo de que van a disminuir las trabas, pero definitivamente las trabas no se dan. Hay algunos toques que dan, pero no el que se necesita. El que exporta tiene que tener todas las facilidades para hacerlo y adecuarlo a la situación país. Hoy todos necesitamos exportar para poder subir las ventas y el consumo, porque no tenemos cómo hacerlo en Venezuela. Esa es la cruda realidad. Revisar la política integral de la cadena con acuerdos con otros países y los financiamientos multilaterales. También se ha hablado mucho de la creación de fondos para la repatriación de talento humano. En una de las preguntas que se le hicieron a los alumnos, realmente muchísimos pusieron cómo lo veían ellos para atraer de nuevo los talentos y las respuestas que fueron dando sobre esa pregunta. ¿Cómo traerlo? Bien interesante como lo ven ellos. Bueno, pues estos son jóvenes que van a trabajar, no son jóvenes que están iniciándose en la parte industrial, en la parte comercial, y dieron unas respuestas bastante interesantes, los cuales Avipla va a hacer un resumen para mencionar algunos de los puntos de vista de los estudiantes, que insisto, es un tremendo programa. Okay. Vamos ahora a ver lo que vendría a ser las propuestas a corto plazo. Nuevamente no podemos dejar y no nos cansamos de repetirlo, la reactivación de la petroquímica. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo repiten? Porque es que necesitamos que eso quede grabado en la mente de todos ustedes, que la industria petroquímica nacional, aparte para el sector plástico, es necesaria para el país. Eso es todo lo que les puedo decir. El sector eléctrico, con apoyo internacional, pero con participación privada. La formación de capital humano
Y ahí volvemos el trabajo excelente que está haciendo el IESA cuando selecciona el plan de formación y capacitación para la petroquímica, que es algo bien interesante y bien novedoso. No lo había visto antes y tengo tiempo en el sector y me parece interesante. El INSE realmente, que era un centro de apoyo en su momento, en este momento el INSE no hay nada que hacer con él, simplemente pagar lo que tengamos que pagar, pero no está ofreciendo ningún servicio que no sea el pago. Y por supuesto la recuperación de la flota de transporte, que está bastante deteriorada. Las propuestas a mediano plazo allá se las leí. Entonces fíjese, quiero cerrar con la última lámina. Bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados. Sí lo estamos. Alguien que me diga que el sector industrial no está preocupado, no, sí estamos. Muchísimo. Pero yo tengo la seguridad de que los cambios se van a hacer realidad en cualquier momento, en la parte económica. Y que juntos debemos iniciar un largo camino. No es un camino corto. Los que están pendientes de caminos cortos, eso no es la solución venezolana. No lo va a ser. En otro país quizás, pero en Venezuela, COVID, en Venezuela es otro país. Sí estamos seguros que vamos a tener exitoso y en un camino de crecimiento sostenido, lento, pero seguro. Lo que me resta decirles, espero no haberlo fastidiado con mi charla, con mi seminario, pero estaría muy contento de que podamos reírnos en algún momento y haber superado todo lo que hemos pasado. Hemos aprendido cómo trabajar en aguas turbulentas, hemos aprendido a cómo apoyar a nuestra gente, a nuestros trabajadores. Nos hemos vuelto un poco más humanitarios, en el sentido humanitario. Y bueno, aquí estamos y muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias al IESA por darme la oportunidad y muchas gracias a los alumnos por haber compartido conmigo lo que pudimos compartir. Bueno, estamos abiertos a las preguntas y respuestas. Creo que está en mi tiempo. Adelante. Profesor Khalil, muchísimas gracias por sus aportes, por esta interesante oportunidad de conocer más sobre el sector. Tenemos una pregunta hasta ahora en el chat de Osvaldo Felizola y pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los plásticos reciclados en Venezuela? Bueno, muchas gracias Osvaldo por esa pregunta. El tema de los plásticos reciclados es algo muy importante. Tenemos unas 8 o 9 empresas recicladoras en Venezuela, dentro de esa está Repla, está Ecopla, que han sido 2 empresas, una sobre el uso de reciclado en los botaderos y otra que las recolecciones, y es un tema que tenemos mucho que explotarle. Es muy poco lo que reciclamos y usamos en Venezuela, no es un número grande para lo que consumimos, pero es uno de los temas prioritarios. Pero el tema de recolección es un tema que no lo puede hacer el sector industrial. Como mencioné, hay varias empresas que reciclan. El reciclado puede ser con un departamento aparte que tiene cada empresa, donde tiene una máquina recicladora. Entonces se colocan los productos que tú fabricas, los conviertes en pellets y los vuelves a meter. No hay todavía en Venezuela el tema de reciclado. Los clientes todavía le tienen recelo. Ahí tenemos que empezar a hablar y enseñar que no todo reciclado es malo. Por lo menos el PET se recicla completamente y mantiene totalmente sus condiciones. El polietileno de baja densidad, lineales y alta, tiene otra condición que sí, con el reuso va perdiendo, pero entonces tendríamos que ir recogiendo las bolsas por si son transparentes, si son negras. O sea, todo el reciclaje tiene que ir un poco mucho más profundo y no lo podemos hacer nosotros solos.
no lo podemos hacer. Nosotros recuperamos lo que podamos recuperar la industria, por lo menos en la fábrica nuestra tenemos una recuperadora y recuperamos todo lo nuestro, no generamos desperdicio. Eso nos ayuda, pero eso va básicamente para bolsas de desecho, en su mayoría va para bolsas de desecho y para el agro en alguna forma. Entonces, reciclaje es muy importante, es un tema mundial, es un tema que tenemos que hacerlo para consumir menos reciclado, menos material virgen. Sí se puede. Ya otros países también bastante lo están usando, en Estados Unidos también, pero insisto que el tema del plástico, lo que pasa en los mares, lo que se acumula, es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad del industrial, es responsabilidad de nosotros colocarlo en el mar, botarlo como debe ser, y de los gobiernos que tienen que abocarse a que el plástico sea útil en su forma reciclada. Adelante. Gracias, profesor. Isabelita Barreiro hace la siguiente pregunta. Primero, comenta, muy buena conferencia y muy creativas las láminas. Felicitaciones, ingeniero Nasser. Estoy muy de acuerdo con iniciar la reconstrucción con el PPA porque eso reactivaría a las industrias conexas, entre ellas los complejos de fertilizantes. Al respecto, me gustaría saber en cuánto tiempo se activarían las empresas productoras de sacos de polipropileno con recubrimiento interno de polietileno, como los que se producían en el pasado, incluso las válvulas. Fíjate bien, vamos a empezar con el polipropileno y los sacos. La empresa que fabrican sacos, que son una de las más grandes que conozco, porque bueno, esa la conozco yo, las demás también, pero más conozco a Polivar. Ella está trabajando en este momento con sacos con recubrimiento. El recubrimiento se puede dar de una vez en el proceso de fabricación o se puede colocar otro saco adentro que se coloca dentro del saco de polipropileno y también cubre la misma expectativa y la misma situación. Están trabajando. O sea, para la demanda nacional, cubren la demanda nacional y algunos de ellos están intentando exportar o lo están haciendo hacia países vecinos como Colombia, porque aquí no hay demanda. Pero una vez que el agro empiece, bueno, si estamos trabajando a 10, 20%, 25%, tenemos 80% de capacidad instalada para hacerlo. No es de la noche a la mañana, por supuesto, porque tenemos que traer las materias primas y todo, pero en un plazo, yo diría, de 2 o 3 meses, si ya hay el plan estratégico para hacerlo y hay eso, el sector en este tipo es fácil. En relación a los sacos valvulados, igual, allá hay más empresas que hacen sacos valvulados, pero ya el cambio de sacos valvulados está cayendo en los sacos que llenan las propias empresas. Por ejemplo, en la construcción hay empresas que hacen sus propios sacos, uno les manda las bobinas y ellos confeccionan el saco y lo llenan. Los sacos valvulados, por un tema de costos, es un saco que ya tiende a perderse. Fíjense ustedes que Pequiven tiene máquinas ensacadoras de las cuales nosotros participamos en un momento dado en todo ese proceso de tener sacos valvulados. Pequiven ahora tiene su propio equipo, llega el material y lo empacan en lo que llaman empaque automático. La válvula está siendo poco a poco disminuida en los mercados nacionales e internacionales, y en Venezuela, por supuesto, también pues, se va hacia máquinas llenadoras automáticas para cemento, para arroz, para azúcares, todo eso ya es sin válvula, que van hacia eso. Pero la válvula tendrá sus clientes todavía. No sé si le respondí a su pregunta. Gracias, profesor. La próxima pregunta la formula Leonardo Araujo y es la siguiente. ¿Qué puede decirnos del bioplástico y de las políticas verdes que están en auge? El bioplástico se inició en Venezuela, no menos de 8, 9, 10 años. Se inició el uso del plástico biodegradable, ¿no? El tema está en que no se siguieron todas las políticas, en mi opinión personal, no se siguieron todas las políticas
y todos los acercamientos que los gobiernos regionales, municipales y los gobiernos nacionales no se abocaron, se empezaron a abocar, pero no se abocaron al tema. Entonces, la biodegradación tiene un costo que lo pudiéramos asumir. Esos son líquidos que se ponen, los colocan, o granos, de cualquiera la forma, y él en un tiempo prudente se biodegrada. Si le pone ciertos tipos, se degrada más rápido, y si le pone ciertos, se degrada más lento. Eso es un tema que hay que seguir haciéndolo, eso es un tema que debemos continuarlo, pero en Venezuela eso de verdad se hicieron, las bolsas de los supermercados fueron biodegradables, se trabajó en eso, lo conocemos el mercado, conocemos cómo se usa, sabemos sus aplicaciones, simplemente lamentablemente lo dejamos de usar. Pero sí hay condiciones en Venezuela para hacerlo. En relación al mundo exterior es obligatorio tener la biodegradación como parte principal para cuando vas a los vertederos, que él se biodegrade lo más rápido posible. Pero mientras en que si hay biodegradación, tendría que consultar qué pasaría con la reciclado. Ahí hay un balance que hay que verlo, pues. Si biodegradas es una cosa, pero ¿y cómo reciclas después para ir a la economía circular? Entonces ahí hay un tema que no sé la respuesta. No sé cuál es la respuesta, lamentablemente, pero ahí hay un tema que hay que verlo, pues. Ok, adelante. Gracias, profesor. Ahora Anthony Prince le pregunta, la integración refinación petroquímica es una tendencia. ¿Cómo visualiza su aplicación en Venezuela? Mira, si la petroquímica logra su integración, particularmente lo he manifestado, espero contestarte la pregunta, eso. Me parece súper interesante que el sector petroquímico se integre. Claro, aguas arriba del sector petroquímico tenemos problemas del gas residual, tenemos otros problemas que PDVSA debería surtir a Pequiven para que él pudiera integrarse. Pero la integración, yo la considero, no es que hay que hacerla, no, es necesario una integración con la petroquímica. En algunos momentos el sector estuvo bastante integrado con la petroquímica en todos sus desarrollos, inclusive en temas de la propia ellos se trabajaba con el sector para ver nuevos desarrollos, con el sector transformador, pues sí hubo integración y creo que la integración dio resultados, dio tan buenos resultados que entre el 2005 y el 2008, si no me equivoco, hubo un crecimiento enorme de empresas del plástico. Pero eso ya venía gestándose también desde el 2000, desde 1900 ya venía creciendo y cristalizaron una gran cantidad de empresas que salieron en poco tiempo, específicamente más en las fronteras. En las fronteras con Colombia se desarrollaron, entonces ese proceso de integración de la petroquímica con el sector transformador le ha permitido al sector, y ahí está Freddy Gerke que trabajó en eso, el profesor Freddy Gerke, eso le permitió al sector crecer, esa alineación, ese trabajo en equipo, ese trabajo conjunto de la petroquímica con el sector transformador, le dio la confianza suficiente al sector transformador para que invirtiera. Por lo tanto, tu pregunta es bien adecuada en este momento y eso es importantísimo, porque que nosotros crezcamos solitos es un tema, pero vamos a crecer trayendo materiales de afuera todo el tiempo y deteriorando a la petroquímica, que creo que como sector esa no es nuestra línea. Entonces sí se puede trabajar, se ha trabajado también, no es que es nuevo, lo hemos hecho, yo personalmente he trabajado ahí y lo digo categóricamente, sí se trabajó y debería seguir el trabajo conjunto, eso nos da a nosotros mucha más confianza de sentir que hay un apoyo por parte del sector petroquímico hacia el sector transformador. Adelante.
Ok, continuamos con la próxima pregunta, la formula Adis Milano, y es, en base a su experiencia, ¿cómo ve el suministro de resinas para las empresas del sector plástico en los próximos meses? Mire, este, si es de la producto de la importación, el sector seguirá importando con todo el sacrificio que eso implica para contestar esa pregunta. El seguirá importando porque no tenemos otra salida. En el caso de que Pequiven inicie cualquier actividad, por supuesto que vamos a preferir adquirir de Pequiven, porque el material está aquí en Venezuela. Pronosticar cómo es el desarrollo del plástico, de las compras, sí, el plástico va a haber, nosotros esperamos que haya una baja de los precios a nivel internacional, porque ya los inventarios de seguridad de las empresas se ha ido mejorando a nivel internacional y eso va a permitir que haya plástico. Lo que pasó que en los principios de año hubo problemas de nevadas, bueno, toda una serie de problemas de los principales productores estadounidenses y también en la parte oriental, pero eso ahora está bastante bien. Pero el tema que tenemos ahora en Venezuela es que los containers vienen llenos y van vacíos y a nadie le interesa salir vacío de aquí. O sea, todo eso lo han explicado en AVEX bastante bien, el tema de esos containers, de la circulación. Ahora hay escasez de containers porque China los tiene no retenidos, los tiene allá bastante allá porque no ha habido movimiento hacia Norteamérica y hacia donde ellos importaban muchísimo, exportaban. Entonces, en relación a Pequiven, al nacional, insisto que si Pequiven logra empezar un abastecimiento con una producción que será paulatina, me imagino, presumo, no tengo mayor información que dar, yo me imagino que tendremos un híbrido entre lo que traigamos de afuera contra lo que ellos traigan, contra lo que ellos ofrezcan. Y creemos que debe ir subiendo Pequiven y bajando las importaciones, siempre y cuando tengamos, que es lo único que nosotros pedimos, un precio razonable. Cuando hablo de precios razonables, hablo de precios razonables para nosotros, pero precios razonables para Pequiven. Porque no puedes tener Pequiven precios no razonables para ellos. Porque no van a poder existir, pues. Una industria no puede existir si no tiene precios razonables. Razonables de mercado, razonables comparados con los internacionales, y si podemos tener una ventaja competitiva ahí, de un precio posible, mejor en Venezuela, nos daría más oportunidades de dar unos precios mejores en Venezuela, pero tener la posibilidad de exportación. Espero haberle contestado su pregunta. Gracias, profesor. Isabelita Barreiro, quien formuló la pregunta hace unos minutos, le da las gracias porque qué bueno saber que siguen allí las empresas y sería rápida su reactivación. Y sí, la respuesta que usted le dio tuvo mayor información de la que ella esperaba. Ajá. Ok, gracias. La próxima pregunta la formula Ulises Heredia. Y es la siguiente. Buenas tardes, ingeniero Nasser. Muchas gracias por la ponencia. Su consulta es, en un escenario de cambio del modelo económico actual, ¿qué tiempo estima para una reactivación plena del sector plástico con los recursos actuales? ¿Y qué tiempo tomaría volver a estar al nivel tecnológico de la industria transformadora internacional? Y además, ¿cree que la iniciativa del IESA brindando apoyo a la formación del talento humano en áreas estratégicas para el desarrollo del país tendría a corto plazo un eco en otros sectores industriales? Muy buena pregunta, muy buena. Voy a repetir las preguntas. ¿Qué pasaría si en cuánto tiempo podría el sector reactivarse si hay un cambio económico? Bueno, mi apreciación, y le digo porque de eso no hay estudio, porque el cambio va a depender de todo lo que podamos unir en los eslabones, en todos los eslabones, que ponerlos alineados
Esto, bueno, no lo sé, no sabemos cómo va a manejarse eso, pero en el caso hipotético que eso se manejara adecuadamente, el sector puede estar en un año y reactivándose paulatinamente. ¿Por qué? Porque tienes que primero, has tenido equipos parados, has tenido equipos que no están usados, que no están en uso por razones obvias. Hay empresas que tienen equipos para un producto, para otro y para otro en el sector plástico y bueno, no pueden tener todos activos. Hay algunos que sí se han cuidado muchísimo de tener esos equipos activos, solamente que entre la materia prima para producir. Nosotros damos un año, porque menos yo no lo considero prudente, no sería lógico, un año en aumento progresivo. No que hay que esperar un año para que aumente, no, un año en aumento progresivo paulatino, porque la economía tampoco va a subir violentamente, será paulatino, iremos al son de la economía en eso. En relación a la parte, y hay otro punto ahí, esa pregunta que se me pasó, que tienes que adecuar el recurso humano poco a poco, o enseñas, y ahí entran ahí entra el IESA, ahí entran las universidades, ahí entran los tecnológicos, o enseña al personal si vas a subir más, porque ¿qué ha hecho las empresas? Y perdóname que me entretenga aquí un momentico. Las empresas han reducido a su mínima expresión para trabajar con estos volúmenes. Pero menos de ahí entras a ser no operativo. Y hay un nivel que por más que baje la producción, tú no puedes bajar personal. No puedes. Porque, bueno, vas a perder muchas cosas. Entonces, hay un mínimo, que eso lo hemos vivido ya con experiencia y consulta y todo, hasta ahí llegas tú de ahí no puedes bajar. Aunque hagas 50, 100 toneladas o hagas 10. Porque si tú haces 10, no puedes salir de personal. Entonces, hay un tope mínimo que pudimos observar que hasta ahí llega. Ok. Basado en eso, tienes que apoyarte y crecer un poco más, pero eso, hay empresas que están haciendo un proceso de crecimiento y de captación que les va a llevar 3 o 4 meses. Nada más. Volver a entrenar. Si no los tienes que saben, tienes que entrenarlos. Entonces, el entrenamiento se va a llevar tiempo y ahí entramos de nuevo con los entes educativos y universidades para hacer esos entrenamientos adecuados. Aparte de eso, que fíjese, si usted va hoy, va a estudiar, estamos hablando de la Venezuela de hoy, y va a estudiar en la universidad una carrera de 5 años y usted no tiene condiciones económicas para aguantar el estudio, ¿qué va a hacer usted? ¿No va a estudiar? Que es lo que tienen que hacer las universidades, los colegios, los técnicos, la parte tecnológica, bueno, hacer carreras más cortas dentro de una carrera larga. Que eso en Alemania tú tienes carreras cortas donde a la persona le permiten en un tiempo de 2 años, 2 años y medio ya empezar a trabajar sobre carreras técnicas cortas. Ahora el estrecho es muy largo para empezar a devengar. ¿Y dónde vas a ir a buscar trabajo si el sector está deprimido? No es fácil buscar trabajo hoy en Venezuela. No es nada fácil. Entonces, está deprimido el mercado, ¿dónde te van a contratar? En 5 años, bueno, tendrás que estudiar y, bueno, y si eres gente que no tienes con qué poder mantenerte 5 años sin trabajar, que no es la mayoría de los casos, ni va a serlo, bueno, entonces tendremos que entrar en otro nivel y en otra cosa. En relación a la renovación tecnológica, eso por la medida chiquita, con el menor de los tiempos, es 1 año. Y depende de qué equipo vaya. Los empresarios de plástico hemos asistido a muchas de las ferias internacionales continuamente. Düsseldorf, que es en Alemania, que es una feria internacional interesantísima, siempre han asistido. Siempre hemos estado, sabemos dónde dirigirnos, dónde comprarlo, qué es lo que hay que hacer. Lo sabemos y lo conocemos. Simplemente las oportunidades, porque mientras tienes el financiamiento, mientras te lo aprueban, las máquinas, cualquier máquina, si están listas, te las mandan, son 2 meses.
Instalación, un mes. Si la tienen que fabricar a tu medida, ahí te tiras 6 meses, 4 meses, 5 meses. Estamos hablando de que un mínimo de un año para ir renovando tecnológicamente y quizás año y medio. Me quedo corto en un año, quizás año y medio. Quizás antes, depende de lo que compre, cómo compre y dónde compre. Y la tercera pregunta, que es lo del IESA, lo que usted conversó de la pregunta del IESA. El IESA, lo que hemos podido percibir nosotros cuando Avipla y mi persona decidimos apoyar al IESA en este plan de desarrollo de la petroquímica, nos pareció bien interesante. Los comentarios que hemos podido manejar con empresarios les ha parecido muy interesante ese tema. Todos dicen, cónchale, qué bueno que hemos podido tener un adiestramiento para recursos humanos para el sector plástico, químico, lo vieron con muy buenos ojos. Entonces, yo digo que si eso está por ahí y eso se oye en persona a persona, no es una encuesta que se hizo, aunque pudiéramos hacer una encuesta, sino hablando, una vez que se enteraron de todo esto que estamos apoyando a IESA en esto, yo creo que vale la pena hacerlo y es un sector que seguramente es uno de los más rápidos que se puede activar porque tiene con qué hacerlo. Lo dan las encuestas, lo damos nosotros, lo decimos nosotros. Y como dije, para cerrar a la pregunta, estábamos arriba en el tope del tope. Ahora hemos caído. El que estuvo arriba sabe cómo se maneja. Y nosotros sabemos, el sector sabe cómo se maneja la situación del plástico. Y tenemos buenas calidades. Y en eso nos acompañó un producto de muy buena calidad. Fíjese, el material 3003 de Pequiven, que lo uso yo, por hablar yo de eso, porque es mi empresa, pues, y lo hemos usado. Ese material, conseguir otro hoy, similar a ese, con esas condiciones y facilidades que nos da, y su uso, que lo conocimos muy bien, es interesantísimo. Y Pequiven hizo productos ajustados a Venezuela, ajustados al país que teníamos en ese momento. Los que estuvieron ahí lo saben, yo también lo sé. Hacían los productos que nosotros necesitábamos en Venezuela. ¿Por qué no seguimos con eso? Si hacían productos como nosotros los queríamos y lo ajustaban a los requerimientos nacionales según el consumo nacional. Eso es un tema interesante, es un tema que no conoce todo el mundo, es un tema que se sabe y lo sabemos, el sector lo sabe. Hemos tenido trabas con Pequiven, por supuesto, bueno, como todo, pues yo también tengo trabas con mis clientes, pero trabajamos juntos y cuando trabajamos juntos hemos progresado. Espero haberte contestado, Ulises, tu pregunta completa. Cualquier cosa, bueno, tiene mi teléfono, me pueden consultar, con mucho gusto los atiendo y con mucho gusto les aclaro. ¿Hay otra pregunta? Profesor, tiene varias palabras de felicitaciones por su ponencia y el último comentario es de Freddy Goerke en el chat. Dice, muy completa la presentación y las respuestas a las preguntas. La participación de Avipla como un sector en este diplomado ha sido una decisión muy acertada, tanto por los organizadores del IESA y por Avipla. Felicitaciones, Khalil. Muchas gracias. Este es el último comentario y le agradecemos muchísimo, profesor, este espacio que nos ha brindado. Gracias, Freddy, gracias, Gustavo, por el apoyo. Reitero lo que dije al principio, ustedes, como Freddy, bueno, les quiero decir a todos que el profesor Freddy Goerke y yo, en las presentaciones de ambos, trabajamos juntos para apoyarnos, porque él hablaba del sector petroquímico y yo hablaba del sector transformador. Hicimos coincidir algunos temas, otros temas los observamos, hicimos recomendaciones y el equipo de trabajo del IESA apoyó mucho toda esta gestión y al profesor Gustavo por demás todo su apoyo cuando me decía, no, Charlie, esta parte aguántala por aquí porque nos interesa tal cosa y tal cosa, lo cual me parece interesante porque eso es lo que el IESA necesita y nosotros como profesores, eso es lo que necesitan los alumnos
y el profesor tiene que darle a los alumnos lo que ellos necesitan, no lo que nosotros necesitamos, porque lo que están aprendiendo son ellos. Nosotros ya aprendimos lo que teníamos que aprender, pero yo espero seguir aprendiendo más con Eliezer. Adelante. Muchas gracias por tu trabajo, por tu presentación y por soportar el programa del diplomado en petroquímica. Tu presentación tiene cantidad de información y solamente te dejo a ti y al resto de participantes de Avipla y de Cabenmaster que yo veo un gran reto. Tienen a Colombia, que importa más de 2 millones de toneladas de productos. Está todo el Caribe y está América Central. Y del otro lado ustedes tienen infraestructura para producir, infraestructura de 1.000 o más empresas y capacidad para emplear 60.000 o más personas. Entonces creo que el reto que tienen por delante es hacer un tremendo macro plan de ver cómo le llegan a esos mercados. Ese es mi mensaje a ustedes y a Cabenmaster. Y nuevamente, muchas gracias por tu trabajo. Gracias, Gustavo. Es bien acertada tu posición. Sí podemos. Fíjense, yo le voy a dar un ejemplito de las exportaciones. Cuando tratamos de salir hacia el consorcio Corplami, trató de salir hacia el norte de Brasil, ahora lo digo con nombre y apellido. Ese es el primer consorcio nacional, el primer clúster nacional que se generó en Venezuela en el sector plástico. Estaba en el eje Guarenas-Guatire, éramos 8 empresas. Cuando salimos al norte de Brasil a ofrecer 2.500 toneladas para ponerlas en el norte de Brasil en una feria de exposición que tuvimos en Puerto Ordaz con personas y gobernadores de brasileños de la zona norte, de Boavista y todo eso, en menos de un mes nos pusieron una condición local, municipal, para entrar. En menos de un mes. Veníamos para entrar, nos pusieron una condición que nos limitaba. Y nos hemos manifestado. Entonces yo pregunto, pero si otros países lo hacen para proteger y eso no me lo contaron, yo viví eso. Y si lo hacen en otros países, ¿por qué Venezuela no puede proteger a sus industriales de esa manera sin deteriorar las necesidades venezolanas? Todo pasa para que Venezuela no deterioremos las necesidades que ellos requieran por beneficiar a otro sector. No hacemos nada para otro sector y mejorando otro. No. Sin desmejorar nada, porque no hay alguna manera de proteger al sector nacional plástico. Dejo eso como cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Eliezer. Y gracias a los participantes. Pues. Espero les haya sido provechoso el seminario y reitero, estamos a la orden en Avipla, estamos a la orden. Ahí están mis teléfonos, ahí están mis mails, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ya el cierre queda en manos de ustedes. Nuevamente gracias a usted, profesor, y gracias a todos los que se conectaron esta tarde. Los esperamos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Gracias.